El tema, el tema que nos toca ver hoy es la parte de modelado de negocio y es el tema de requisitos. Y tienen que prestar atención porque esta parte de requisitos es la que le vamos a pedir en el en el segundo parcial que van a tener, digamos. Generalmente era el segundo parcial, que año anterior era solamente hasta la parte de, incluía requisitos y la parte de análisis, diseño, implementación y prueba, pero decidimos partirlo en dos parciales para que les sea más práctico para ustedes, digamos, no tengan tanto. Y este tema que generalmente les cuesta por ahí un poco más, digamos, de interpretar con el tema de los casos de uso. Fíjense, el modelado de negocios o UML, el objetivo es comprender la estructura y la dinámica de la organización. ¿A qué se refiere con la estructura? Que ustedes sepan cuáles son los movimientos que hay dentro de la organización, si se manejan con facturas, con recibos, cuáles son los operadores que hay, cuáles son los clientes cuáles son las operaciones que hacen los clientes, los listados que necesitan. Digamos, toda la estructura que está dentro de la organización es lo que ustedes buscan con esta parte, digamos, de la parte de requisitos. Buscan comprender los problemas actuales e identificar posibles mejoras, digamos. Cuando ustedes van a una organización, ¿qué es lo que buscan, digamos? Obviamente, si lo llamaran porque tienen algún inconveniente, digamos, si no tuvieran ningún inconveniente, no lo habrían llamado, digamos, al ingeniero o al analista. Entonces, tienen que tratar de ver cuáles son los problemas y en base a los problemas plantear posibles soluciones y que las soluciones sean aceptables, digamos, tanto en tiempo, en dinero, y que sea acorde a lo que ustedes le solicitan al cliente. Tienen que comprender los procesos del negocio, de la organización. Fíjense en si es de un videocable, cómo hacen la solicitud del abono, o en qué paso le aceptan el abono, le rechazan el abono. O sea, tienen que incluir todo lo que ocurre dentro de la organización con todos los pasos que ustedes tienen, digamos. Este es como el problema que ustedes tenían le dieron en la práctica la semana pasada. El enunciado era largo, digamos, porque trataba de que ustedes comprendan todos los procesos del negocio, digamos, los procesos que tenían que cumplir en cada paso, digamos. Fíjense que es el modelo de caso de uso, plantea los procesos del negocio y de los clientes. El modelo de objeto describe los casos de uso del negocio a través del diagrama de actividades. O sea, eh, lo que son toda la parte del proceso del negocio y de cliente es a través del modelo de objetos, que es, digamos, lo que vamos a ver ahora. Y la parte de caso de uso del negocio lo hacen a través de un diagrama de actividades, que eh, es de forma práctica, digamos, todas las actividades, cómo se relaciona una con otra, digamos, para llegar al resultado final. El resultado final es siempre obtener una factura, obtener un listado o emitir un comprobante o hacer algún tipo de operación, digamos. Ahora, la parte de requisitos, ¿cuáles son los objetivos? Establecer lo que el sistema debe hacer. ¿Y por qué esto es importante? Porque si ustedes ya van a ver al final que esto es como una especie de contrato que ustedes tienen con el cliente, entonces ustedes le muestran al cliente y ustedes dicen que estas son estos son los límites o el alcance del sistema. Entonces, ustedes de un primer momento dejan claro lo que ustedes dicen que van a hacer y cuánto le va a costar, digamos, por esa actividad, digamos. Es como, por eso siempre se los repito, es como una especie de contrato entre el cliente y ustedes. Define cuál es el límite de lo que ustedes quieren realizar. Bueno, vuelvo a repetir, define los límites del sistema, se decide qué es parte del sistema, o sea, qué está dentro del sistema y qué es externo o qué está fuera del sistema, o sea, cómo se va a relacionar. Hay algunas cosas que están fuera del sistema y que ustedes no pueden interactuar, digamos, ustedes tienen que interactuar con ellas, pero ustedes no son dueños de esas cosas que están en el exterior. Por ejemplo, si ustedes realizan el pago con una tarjeta de crédito, ustedes no son dueños del banco, que es un ente externo, pero sí tienen que interactuar con ese sistema para poder realizar el cobro correspondiente.
A ver, la parte de requisito lo que busca es, el objetivo es establecer lo que el sistema quiere hacer, entonces es como una especie de contrato, digamos. Define los límites dentro y fuera del sistema y, y plantea la interfaz de usuario. ¿Por qué es interesante, digamos, esta interfaz de usuario que ustedes quieren hacer? Porque imagínense que ustedes quieren hacer un sistema que sea un sistema que sea web, entonces le muestran cuáles son las pantallas. Y si lo hacen a través, no sé, si fuera una aplicación, le mostrarían las pantallas del celular, digamos. No van a ser las pantallas definitivas, pero son un prototipo de lo que ustedes quieren mostrar, digamos. Hacen una estimación de costo y tiempo de desarrollo. Entonces ustedes le dicen, por ejemplo, como lo que ustedes tienen, estaban desarrollando en el práctico anterior, digamos, tienen que hacerlo en 5 meses y le va a costar tal cantidad de dinero, digamos. Ya aclaran, digamos, qué es lo que se va, cómo, cuáles son los hitos, digamos, qué es lo que se tiene que cumplir y cómo van a ser las entregas parciales que ustedes van a ir haciendo para demostrar al cliente que lo que están haciendo es cierto, digamos, que van cumpliendo con la etapa que ustedes mismos se propusieron. Y fíjense, dice descubrir, y bueno, bueno, y obviamente, digamos, esto que vamos a ver hoy, que es toda la parte de requisitos, van a descubrir qué es lo que debe hacer el sistema mediante el caso de uso. Fíjense que los casos de uso es como si parecen dibujos infantiles, digamos, porque son el hombrecito que realiza alguna acción e interactúa con alguna otra persona o con alguna otra entidad, digamos, que es lo que vamos a ver hoy. Pero esta forma de mostrarle al cliente les asegura a usted, digamos, que esto que le están mostrando es lo que ustedes van a realizar, digamos. Estamos, por eso le dice que es como una especie de contrato entre ustedes y el cliente. Entonces, el primer paso es identificar cuáles son los actores. Fíjense que los actores, dice encontrar los actores principales del sistema del actor, es un tipo de usuario que interacciona en el sistema en un caso de uso. Ahora, ¿quiénes son los actores? Y los actores son, como lo dice acá, todos los que interactúen, digamos, y cómo pueden interactuar. Supongamos que yo que yo quiero ir y pagar la factura de la luz, como era antes, ¿no? Yo iba, no sé, a EGES y quería pagar la factura de la luz. ¿Quién es el actor que inicializa ese caso de uso? El cliente, o sea, usted. ¿Es el cliente o es el operador que está ahí sentado y recibe la factura para hacer la cobranza? El El operador. cliente. El cliente es el que, entonces ese cliente que usted tiene que identificar, digamos, porque él es el que interactúa con el sistema, que el sistema en este caso va a ser el caso de uso. Entonces, fíjense, dice, lo que se obtiene es un nombre y una breve descripción. Por ejemplo, fíjense, en este está sacado el ejemplo que le dimos el año pasado, que creo que lo vamos a repetir este año. Pero fíjense, yo tengo, por ejemplo, el actor de secretaria y tengo que describir qué es lo que hace la secretaria. Es la encargada de registrar nuevos socios en el sistema, realizar la modificación y baja de los mismos, también realiza el cobro de los aportes. O sea, yo describo todas las acciones que hace la secretaria. También describo todas las acciones que hace el socio. El socio es la persona que solicita la inscripción como socio en la obra social y realiza el pago de aporte. Por ejemplo, el sistema que ustedes están haciendo, ¿quiénes van a ser los actores? ¿Quiénes son los que interactúan con el sistema? Deben tener Los que entendido. realizan, ¿Cómo? los que realizan la compra. ¿Y cómo serían los Los que realizan la clientes. compra? Los clientes. Los clientes. Los clientes son los que interactúan, ¿no? Son los que dan inicio al caso de uso. Fíjense, dice, un actor especifica un rol que una entidad externa adopta cuando interactúa con el sistema directamente. Entonces acá, bueno, yo tengo el administrador, ustedes en este ejemplo no van a tener el doctor, pero sí van a tener el cliente. ¿Qué otro actor pueden tener ustedes en ese sistema? En el sistema de ustedes. Los empleados que realizan la distribución puede ser, profe. Puede ser si es que inicializa un caso de uso, ¿no?
O sea, si él interactúa con el sistema, ¿sí? Seguramente van a tener un administrador del sistema también. ¿Tienen algún gerente o algún... ¿qué otra persona interactúa con el sistema? Deben tener Los otro. proveedores de... Bueno, los proveedores. Tienen que ver si, porque lo que colocan acá a la izquierda, ya lo vamos a ver, pero lo que colocan a la izquierda son los que inician y los que colocan a la derecha son los que interactúan con el sistema. Por ejemplo, el banco, cuando te hacen una cobranza con tarjeta de crédito, el banco no inicializa, no es el actor que inicia ese caso de uso, pero sí es la entidad externa con la cual ustedes interactúan para poder hacer la cobranza. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo, así que no se preocupen que eso le va a quedar un poco más claro. Fíjense, si se coloca el rol de cliente, la persona Juan y Pepe y muchas otras pueden desempeñar ese rol. Esta persona también puede desempeñar otro rol. Bueno, estas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse viendo el problema que ustedes tienen para ver si son o no son actores, digamos. Estas son las preguntas clásicas, digamos, que les recomiendan que se deberían hacer. Por ejemplo, ¿quién y qué utiliza el sistema? ¿Qué roles se desempeñan en la interacción o en la iteración? O sea, ¿cómo se hacen los ciclos? ¿Quién instalará el sistema? ¿Van a ser ustedes? ¿Va a ser el programador que tengan ahí en la organización? ¿Va a interactuar con el sistema o no? ¿Quién o qué inicia y cierra el sistema? ¿Quién mantiene el sistema? ¿Van a ser ustedes o va a ser alguien de la organización? Ustedes son parte de la organización. ¿Qué otros sistemas interactúan con ese sistema? ¿Solamente funciona localmente o tiene que comunicarse con un sistema de cobranza externo o tiene que comunicarse con la AFI para transferir información o tiene que comunicarse con el banco para solicitar el cobro o para retirar dinero? ¿Cómo interactúan, digamos? Profe, Sí, hay preguntas si usted está grabando la clase. sí, sí, estoy grabando la clase. Bueno, digamos, ¿quién o qué consigue y proporciona información al sistema? Entonces, todas estas son preguntas, sucede algo en un momento dado, todas estas son preguntas que a ustedes que se tienen que hacer porque seguramente de ahí pueden conseguir algún actor, digamos, y ese actor va a ser los que van a interactuar con el sistema y son los que van a tener que colocar después en los casos de uso. Fíjense en qué dice cosas tienen que tener en cuenta en relación a los actores. Son externos al sistema y o sea, no están adentro del sistema, no están, eh, siempre son externos y están fuera de su control. O sea, ustedes no pueden, este, eh, el cliente que viene a pagar la factura, usted no puede decirle que venga y pague su factura. Él es externo, digamos, y paga porque, bueno, porque necesita interactuar, digamos, pero no, usted no tiene el control sobre él. Él podrá optar no pagar por no pagar, por ejemplo. Dice, interactúan directamente con el sistema, como la persona que viene a pagar, como el proveedor que ustedes decían, como el administrador que puede ir y asignar derecho, dar de baja alguna tabla o eh, hacer alguna acción, digamos, con el sistema. Representan roles que personas y elementos desempeñan en relación al sistema y no personas específicas. O sea, yo no puedo decir, no, José es el administrador y lo pongo, José da de baja, José realiza el alta, José emite el listado. El que hace la operación no es José, digamos, el que hace la operación es el administrador, que puede ser José, puede ser Luis, puede ser Pedro, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser varios, o podría no ser ninguno, digamos. Pero el que hace la operación siempre es el administrador, no es una persona específica. ¿Estamos? Y eso lo tienen que tener en cuenta. Ustedes no pueden poner acá cuando van a hacer el dibujito del actor, poner, en vez de poner proveedor, poner no sé, Pedro, porque Pedro es el proveedor que tengo hace 10 años y es el único al que le compro, entonces pongo Pedro. Tienen que poner el proveedor, digamos, con el cual interactúan. Pueden desempeñar muchos roles.
O sea, en un momento puede ser que un actor inicie un caso de uso, pero después interactúe. Por ejemplo, puede ser que el administrador del sistema en un momento realice la baja, no sé, de algún empleado y entonces inicia el caso de uso, pero en otro momento se le pide autorización al administrador para hacer tal operación, digamos. Entonces puede aparecer como iniciador en más de un caso de uso. No siempre van a colocar un actor, va a hacer una sola acción y se va a acabar, digamos. ¿Se entiende, no? Puede desempeñar varios roles, digamos. Puede iniciar varias veces o puede interactuar, digamos, varias veces con el sistema, pero no está limitado a hacerlo una sola vez. Necesito un nombre breve que tenga sentido. Por ejemplo, ustedes pueden decir administrador. No es recomendable que digan administrador del sistema de compra del negocio, no sé, de tal organización, digamos. Pongan administrador o nombres que sean relativos, propios, digamos, nombres no propios, pero que sean relativos a a lo que hace el actor dentro de la organización. Y debe tener una breve descripción de ese actor, digamos. La descripción, por lo general, es las actividades que hace el actor dentro de esa organización. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Hola? No, No, perfecto. profe, no hay duda. No, profe. Bueno, Profe, ¿podría dar un ejemplo ese del punto donde dice que puede desempeñar muchos roles en relación al sistema? por ejemplo, ¿cuál es el actor que realiza mucho, que inicia varios casos de abuso en el sistema que hacen ustedes? Debe haber un actor o no. ¿Quién es el cliente? Cliente, no sé, no me acuerdo. ¿Qué es ¿De qué era el sistema que estaban realizando? Es de una tienda que quiere realizar ventas por la web. Bueno, ¿y quién es el que realiza que hace las compras? Es el cliente, ¿no? Sí, Pero el cliente ¿cuáles son las operaciones que puede hacer el cliente? Una acción sería hacer una compra, digamos. ¿Qué otra acción podría hacer el cliente? Loguearse, registrarse en el sistema. Por eso registrarse en el sistema podría ser otra acción, digamos. Entonces, cada uno de ellos es un rol que él ejecuta, digamos. Por eso le decía que no es siempre que va a figurar una sola vez, sino que puede figurar, o sea, puede iniciar varios casos de uso, no uno solo exclusivamente. ¿Está bien? sí, sí. Puede interactuar a derecha o a izquierda. Ahora vamos a ver, le voy a mostrar algún ejemplo como para que por ahí le quede un poco más claro. Fíjense, esto solamente para que tengan en cuenta de la parte de los actores. Lo siguiente que tienen que determinar es los casos de uso. Dice, lo que buscan es encontrar los casos de uso partiendo de los actores. O sea, una vez que ustedes ya tienen los actores, entonces, como decía recién, tienen el cliente. ¿Qué es lo que hace el cliente? Y bueno, el cliente realiza compra, el cliente puede solicitar un alta. Entonces, cada una de las acciones que hacen van a ser casos de uso o funcionalidades. Entonces, el caso de uso debe proporcionar un valor al actor que lo inicia y un valor a usuarios individuales reales. O sea, siempre va a haber un actor que inicie un caso de uso. Y después, bueno, esto es lo que ustedes buscan identificar con los casos de uso, cuáles son las funcionalidades que ustedes tienen del sistema. Un caso de uso pasa lo mismo que con los actores. Tiene un nombre y una breve descripción, digamos. Por ejemplo, la compra de un producto que, no sé, cuando tengan que escribir la compra de un producto van a tener que decir, el cliente solicita realizar la compra del producto tal, para eso ingresa cuáles son las características, luego indica la forma de pago y después finalmente entrega el dinero y se le entrega una factura o algo así, digamos. Se le hace una pequeña descripción de cómo se va a hacer ese caso de uso. Un caso de uso es algo que el actor quiere que el sistema realice o las funcionalidades que ustedes quieren que el sistema realice. Por ejemplo, dice, acá tiene el caso de uso, registrar socio, que era como el registrar cliente que ustedes me decían. La descripción, entonces, la descripción de dónde la van a sacar, no la van a inventar, digamos. La descripción la tienen que sacar del enunciado que ustedes tienen.
Por ejemplo, acá le dice registrar socio, dice una persona solicita inscribirse como socio en una obra social, presenta su documentación personal a la Secretaría, quien para realizar el trámite primero debe loguearse en el sistema, luego debe verificar que la persona sea socia e ingresa los datos personales. Se realiza la inscripción y se emite un comprobante de inscripción en el cual se coloca el número de socio asignado. O sea, yo hago una pequeña descripción de cómo se hace la registración de socio. ¿No? O sea, lo que tienen que colocar en ese caso de uso es escribir todos los pasos. Tienen que tener cuidado y esto solamente lo van a lograr con la práctica de determinar cuál es el tamaño de cada caso de uso. No tiene que ser algo muy general. Por ejemplo, ustedes no pueden decir administración de socios y que la administración de socio incluya registrar socios, dar de baja a socio o modificar socios, sino que van a tener que hacer tres casos de tres casos de uso, perdón, uno para cada operación que ustedes hagan, ¿no? Tampoco puede ser muy pequeño, digamos, yo no podría poner verificar que la persona no sea socio, que sea un caso de uso. El caso de uso es algo general, digamos, son las diferentes acciones que ustedes hagan. Por eso les digo que esto solamente lo pueden lograr con la práctica, digamos. Cuando ustedes se pongan a practicar con el ejercicio, digamos, que ya tienen del trabajo práctico, ahí van a analizar cuáles son los posibles casos de uso que ustedes pueden tener. Se inician siempre por un actor, se escriben, perdón, desde el punto de vista de los actores. Y la forma de identificar caso de uso es comenzar con la lista de actores y luego considerar cómo cada actor va a utilizar el sistema. O sea, lo ideal, digamos, es que usted agarre la lista de actores, perdón, la lista de actores que habían obtenido previamente, y en base a esos actores ustedes digan cuáles son todos los casos de uso que va a hacer cada actor. Entonces, ¿cuáles van a ser todos los casos de uso del cliente? ¿Cuáles van a ser todos los casos de uso del administrador? Supongamos que ustedes tuvieran gerente como un actor, ¿cuáles van a ser todos los casos de uso del gerente? Estamos entonces, describen todas las funcionalidades y con la lista de actores, con la lista de actores colocan todas las funcionalidades que tienen esos diferentes actores que ustedes han definido. Eso es lo que se busca. Entonces dice, ¿qué funciones? Bueno, lo mismo que para los actores también tienen que hacer preguntas para los casos de uso, o pueden hacer preguntas. Estas no son obligatorias las preguntas, igual que tampoco son obligatorias para los actores, pero a veces es bueno que se la hagan para que ustedes mismos se pregunten si pueden ser o no un caso de uso en este caso. Por ejemplo, ¿qué funciones querrá un actor específico del sistema? Él querrá pedir el alta, pedir la modificación, pedir la baja, realizar un pago, pedir un servicio, qué es lo que él quiere hacer. El sistema almacena y recupera información, es así a que activan este comportamiento. O sea, si yo voy a almacenar y recuperar información, necesito otros actores que interactúan o directamente ya se graba en el sistema y con eso ya es suficiente. ¿Qué sucede cuando el sistema cambia de estado? ¿Se notifica a algún actor que cambió de estado o no se notifica y directamente cambia, digamos? ¿Afecta algún evento externo al sistema? ¿Qué notifica el sistema sobre estos eventos? ¿Y cuáles pueden ser los eventos externos que modifiquen, digamos, que pueden modificar, digamos, el sistema? Por ejemplo, supongamos que ustedes lanzan siempre, no sé, un balance, lanzan siempre una declaración jurada, y la declaración jurada tiene que ser al 31 de marzo, pero ahora, no sé, por reglamentación de la AFIP, por el tema de la pandemia, le dan hasta el 30 de abril, entonces tienen un mes más, entonces modifica ese evento al sistema, tienen que agregar otro caso de uso o es el mismo, solo se cambia una fecha. Y bueno, ese es un análisis que ustedes tienen que hacer, digamos, sobre, sobre cada situación o cada funcionalidad que ustedes tengan. Interactúa el sistema con algún sistema externo, ustedes tienen que grabar interactúan con el banco para obtener alguna información, interactúan con algún otro sistema, como podría ser el de la FIB, el de renta, no sé, el de renta de Jujuy o con algún otro, o no interactúan. Es solamente un caso de uso donde el cliente viene,
paga y el cliente se le entrega la factura y el cliente se va. Entonces, ese análisis lo tienen que hacer, digamos. ¿Genera el sistema algún informe? Generalmente debería generar algún informe, debería devolverle algo al cliente, digamos. Cuando el cliente viene y paga una factura, generalmente se le entrega la factura pagada, digamos, el comprobante del pago. Pues hay que ver, digamos, qué es el caso de uso en ese caso. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda hasta esta parte sobre los casos de uso? ¿O quieren que Profe, y veamos? cuando menciona que interactúa con los sistemas, con algún sistema externo, Sí, se refiere a únicamente sistemas informáticos nomás, ¿no? pero pueden ser personas también, ¿no? Por ejemplo, vos vas y, no sé, suponete que vos solicitas un préstamo, pero el préstamo tiene que pasar por el gerente del banco. Entonces, el cliente serías vos que inicia el caso de uso y después el sistema analizaría si corresponde o no dar el préstamo y después, si corresponde, eso pasaría al gerente y el gerente firmaría o daría el visto bueno y después recién se le daría el dinero al cliente, digamos. Puede ser una persona también, o también puede ser una entidad, una entidad externa, digamos. No, vos no sabés, digamos. ¿Está bien? Ah, bueno, Profe, ¿Sí? eso de interacción con algún sistema sería, por ejemplo, Mercado Libre con Correo Argentino, algo Sí, así. sí, sí, totalmente. ¿Eh? Puede ser un sistema informático, generalmente son sistemas informáticos, digamos, porque vos suponete con un banco, si querés un pago, lo haces a través de un sistema informático, no lo haces de otra forma. Cuando vos querés mandar algún descuento al banco, digamos, eh, ya no reciben como era antes, una planillita en Excel donde vos le decís, no sé, 10 usuarios. Ahora vos le envías un mail con el archivo y, digamos, es todo informático, digamos, ahora, ¿no? No sé si esa era la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? está bien, profe, creo yo. Bueno, cualquier cosa pregunten. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, dice, describir el modelo de caso de uso. Detalla cómo se relacionan los casos de uso entre sí y con los actores. ¿Qué es el modelo de caso de uso? Primero lo que hacen ustedes es poner cada actor con cada caso de uso, uno por uno, digamos. Y después cuando tienen todo junto, es como que juntan todos los casos de uso en un solo modelo y se llama modelo de caso de uso. En el diagrama de caso de uso se representa al sujeto del modelo de caso de uso por un cuadro etiquetado con el nombre del sujeto. Este cuadro es el sujeto. Entonces, fíjense, acá le puse dos ejemplos. Este ejemplo era el que, bueno, estaba sacado del libro, que no me acuerdo de cuál libro. Fíjense, tienen el cliente tiene varios casos de uso. Cursar pedido, cancelar pedidos, comprobar estados, solicitar catálogo. Tienen muchos casos de uso, este cliente pueden repetir sin inconveniente, digamos, pueden ponerlo abajo, pueden tener dos o tres veces cliente, digamos. Generalmente se estila que usted al actor, digamos, lo ponen una sola vez, pero si tiene un actor que inicia y que después está del otro lado e interactúa, digamos, supongamos que este cursar pedido tiene que pasar por el gerente y el gerente también inicia algún otro caso de uso, va a estar de los dos lados, entonces pueden repetir el actor, digamos, eso no hay inconveniente. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la materia, digamos, la forma con la que trabajamos, es le decimos que cada actor tiene que tenerlo, cuando lo ponemos del lado izquierdo, es el iniciador. Entonces, en este caso, por ejemplo, socios, secretarias, que se pegó la S, son los iniciadores del caso de uso. Y cada uno de estos que tengo acá son los casos de uso propiamente dicho. ¿Estamos? Fíjense que en este caso yo interactúo con la entidad bancaria que sería una entidad externa. Y fíjense que tiene el cuadro acá que les menciona, que lo que le está escribiendo es que todo lo que está dentro del cuadro es el modelo de caso de uso, que es la unión de todos los casos de uso. ¿Estamos? Este incluye, no lo vean ahora porque en la diapositiva que sigue ahí le explico, digamos, qué es lo que significa include y extend. ¿Estamos? Pero hasta acá esta parte la pueden entender, no tienen problemas para entenderla. ¿Alguno? Sí, profe. Lo único que hacen acá en el modelo de caso de uso, yo primero por separado yo tenía
cliente cursar pedido, después dice cliente cancelar pedido, cliente comprobar estado, cliente solicitar catálogo. Cuando me piden el modelo de caso de uso, hago un recuadro y todos los casos de uso los coloco dentro del recuadro y este es el modelo de caso de uso. ¿Estamos? ¿Por qué es importante este modelo de caso de uso? Porque el modelo de caso de uso es el que yo entrego al cliente. Es lo que yo le decía, esto es un contrato entre ustedes y el cliente. Entonces, el cliente se refiere al cliente que ustedes le están proveyendo el sistema o están realizando el sistema para ellos, ¿no? Que sería el gerente o el dueño de la organización. Entonces, ustedes le muestran esto y ese gerente, digamos, sabe perfectamente a qué se refiere esto. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Alumno? Hola. ¿Se entiende esta parte o no, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, fíjense, esta forma va a ser la forma con la que vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a ver en detalle qué es el include y el extend. Dice, la generalización de un caso de uso. Establece una relación entre un caso de uso más general y un caso de uso específico. El caso de uso general es el que decíamos, por ejemplo, registrar la compra, o sea, dar de baja. Y el caso de uso más específico podría ser como algún procedimiento que ustedes hacen y que es usado por varios casos de uso. Las relaciones soportadas por UML son include o use, en algunos casos, en alguna bibliografía aparece como use, que es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso incluya comportamiento de otro. O sea que un caso de uso puede incluir a otro. En el primer caso de uso, el primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido y extrae comportamientos comunes de múltiples casos de uso. Por ejemplo, fíjense, en el sistema, en este ejemplo, es lo que tengo yo. Acá, el director es el iniciador del caso de uso. Entonces el director puede cambiar los detalles, ver los detalles del empleado o eliminar los detalles del empleado. Ahora, en los tres casos, él va a utilizar es como si fuera una especie de subcaso de uso, que es buscar detalles, como una especie de búsqueda o de procedimiento. Entonces, los tres casos de uso incluyen a este buscar detalles. ¿Estamos? Que es un procedimiento que va a ser, que debe ser realizado por cualquiera de los casos de uso. Y ahí tengan cuidado con las palabras que ustedes utilizan, porque lo que yo les quiero decir es que debe, porque sí o sí, para poder cambiar los detalles del empleado, sí o sí tengo que buscar los detalles del empleado. Para ver los detalles del empleado, en caso de uso de ver detalles del empleado, sí o sí tengo que buscar detalles del empleado. Y para eliminar detalles del empleado, sí o sí tengo que buscar, o sea que está incluido, es obligatorio que esto que se realice. Fíjense que por eso le llama caso de uso de inclusión, porque es obligatorio que se haga. Fíjense en el otro ejemplo, que era el del año pasado, el año anterior, yo tenía varios casos de uso. Fíjense que en este caso yo tengo socio, que es el iniciador de registrar socia, y en este caso tiene un include a validar usuario. Validar usuario como un procedimiento. Para que se registre el socio, sí o sí se tiene que haber validado al usuario. Para que se modifique el socio, sí o sí se tiene que haber validado al usuario. ¿Estamos? Es algo que sí o sí se tiene que realizar, digamos, el include es algo que es obligatorio. ¿Y por qué lo coloco, digamos, de esta forma? Porque es como si fuera un procedimiento o un subcaso de uso, que los demás casos de uso hacen uso de él. ¿Estamos? ¿Está, está bien, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Fíjense, el include entonces siempre se tiene que realizar, ¿no? Este, bueno, y bueno, acá se relaciona con la entidad bancaria, que es una entidad externa. A diferencia del ECTEN, el ECTEN es una relación entre casos de uso que permite que un caso de uso extienda su comportamiento con uno o más fragmentos de comportamiento de otro. El caso de uso extensión puede ser insertado en el caso de uso extendido bajo ciertas condiciones.
Es decir, que en ciertas condiciones se va a cumplir y en ciertas condiciones no se va a cumplir. No siempre se realiza. Acá, por ejemplo, validar usuarios siempre se realizaba. Buscar detalles del empleado siempre se realizaba. Aquí, por ejemplo, poner una multa por devolver tarde el libro no siempre se va a realizar. Entonces se realiza se coloca con un extend. Dice, es importante que en extend el caso de uso base no sabe nada de los casos de uso de extensión. O sea, puedo yo tener devolver el libro y nunca llamar a este su caso de uso, porque el devolver el libro se puede, supongamos que él venga y se realice y realice la devolución en forma correcta, entonces no nunca va a saber de este subcaso de uso, porque está con un extend. Mientras que de la otra forma, obligadamente siempre tiene que saber, digamos, por ejemplo, cambiar detalles del empleado, sí o sí tiene que saber buscar detalles del empleado, porque si no sabe buscar los detalles del empleado, no puede hacer no puede cambiar los detalles. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre include y extend? A ver, alumnos, ¿cuál es la diferencia entre include y extend? ¿El include cuándo se realiza? Cuando hay una función común Cuando es algo para común y diferentes que sí o casos. sí se tiene que hacer. Es obligatorio Claro. que se haga, digamos. ¿Y el extend cuándo se tiene que hacer? ¿O cuándo se puede hacer? Cuando no es obligatorio que Cuando se es algo cumpla. que depende de alguna condición, digamos, que puede o no ocurrir. Por ejemplo, ¿todos ustedes tienen multas en la biblioteca de la facultad? Sí. No, será tu caso, pero yo no creo que todos tengan, No, no todos tienen, Sí, digamos. casi todos Esta es una tenemos. situación que puede o no ocurrir, digamos. Entonces ese sería un caso de uso que iría con un extend, digamos. ¿Estamos? Profe, los casos de uso de detención, sí o sí, su iniciación sería otro caso de uso, ¿no? Y no un actor. Sí, es como otro caso de uso, aunque vos cuando lo programés, seguramente lo vas a transformar en un procedimiento o en un método, digamos, pero son procedimientos, métodos que están separados, digamos. Pero es importante que lo coloquen a eso, porque piensen que todo lo que va con include y extend son casos de uso que pueden ser compartidos por más de un caso de uso. Entonces la idea es que ya tengamos una idea general de en qué caso usamos esos procedimientos compartidos, ¿estamos? Y cuándo es obligatorio o cuándo no es obligatorio que se hagan, digamos. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí, profe. No estén tan asustados, no es tan difícil. Fíjense, el último paso es el diagrama de estado. El diagrama de estado, como el nombre lo dice, ¿qué es lo que muestra un diagrama de estado? El paso de un estado a otro estado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces dice, el diagrama de estado representa los estados del caso de uso y las transiciones entre estos estados. Cada transición es una secuencia de acciones que se realiza cuando se recibe un evento. Se distingue entre un camino básico y un camino alternativo. ¿Cuál es el camino básico y cuál es el camino alternativo? ¿Cuáles creen que ustedes que es el camino básico? Alumnos, ¿cuál creen que Sería sea el camino básico? el camino que siempre, o sea, que siempre va a seguir. El camino que generalmente debería seguir, digamos. Piensen que generalmente siempre se inicia, bueno, aquí inicia con un círculo, con un punto negro pintado, y acá generalmente no se ve bien, pero generalmente termina con un punto negro que esté en blanco, digamos. Pero el camino básico generalmente es el que está en el centro y es el básico, digamos. Si no pasara nada malo, se debería seguir ese camino, digamos. Fíjense que, por ejemplo, este caso es de un dispensador de película. Este se usaba antes. Por ejemplo, ustedes buscaban, iban como una especie de cajero, buscaban la película, gestionaban el pago y les despachaban la película. Eso sería lo ideal, digamos. Ahora, en algunos casos el pago puede ser rechazado y eso sería algo alternativo, o pueden buscar la película y no estaba, entonces ustedes la pueden reservar, por ejemplo. ¿Estamos?
Este es, por ejemplo, el caso que tuvieron en el caso que tienen, el ejercicio que tienen desarrollado. Fíjense que dice, primero ingresa la identificación de la persona, fíjense que le van pasando, fíjense que dice ingresando, verificando, o sea, siempre tienen un verbo que les va indicando todos los posibles estados que ustedes pueden llegar a tener. Esta es la forma como lo van a trabajar en la práctica. Dicen que dice ingresando, identificación de la persona. Luego, en el flujo de datos le pasan la identificación, entonces dice verificando la identificación. Entonces, en el camino básico le dice la respuesta de la verificación es igual a no, entonces ingresando datos del nuevo usuario. Si bueno, le pasa los datos al nuevo usuario y le dice verificando información ingresada. De ese estado pasan al siguiente, ingresando a registrar los datos, siempre que le hayan pasado la información ingresada verificada. Entonces, cada uno de estos es un estado, digamos. Y fíjense en que, bueno, a este deberían remarcarlo un poco más, digamos, al central, porque este es el camino básico. Y todo lo que están, digamos, a derecha o a izquierda son los caminos alternativos. Por ejemplo, si verifica la información ya existe, entonces la respuesta es sí, entonces información de la persona, informando que la persona ya es socio y termina. Eh, por ejemplo, ingresando confirmación de inscripción. Si él le dice que sí, registra el nuevo socio, pero si le dice que no, entonces cancela toda la operación. ¿No? Entonces, todo esto son caminos alternativos que ustedes tienen. ¿Estamos? ¿Hay alguna bibliografía en el que, supongamos, viene acá la respuesta es no y hace que vuelva acá, digamos, al paso anterior, digamos, a pedir de vuelta o al inicio del diagrama de estado? Nosotros en la cátedra, por lo menos lo que tomamos siempre es que siempre se va al final, digamos. ¿No? Es como que termina, por cada uno de estos que, este es un caso de uso. En este caso, el caso de uso era registrar película o solicitar película y este es el caso de uso, registrar nuevo socio. Entonces, cada uno de los casos de uso tiene una serie de estados y entre los estados figura un flujo de datos, digamos, que es lo que es lo que hace que cambie de un estado a otro estado. Fíjense, dice, un diagrama de estado identifica cada una de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información. Identifica bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos y en qué momento puede tener una variación. El diagrama de estado permite visualizar de una forma secuencial la ejecución, que es lo que están viendo acá, digamos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo sobre esto? ¿Sobre el diagrama de estado? ¿Alguno? ¿Estudiantes? Yo ninguna. ¿Sí? Ah, bueno, fíjense, es solamente cómo van a hacer esto, ya sea en la práctica o en el parcial. Por cada caso de uso que ustedes determinaron, tienen que poner todos los posibles estados que ustedes van, no sé, si ustedes quieren realizar una compra, la compra, ustedes decían que le inicia el cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer al principio? O sea, tienen que ingresar a la opción, pedir, no sé, realizar una búsqueda del producto, después seleccionar los productos y al último le darán el comprobante, digamos, o generarán el comprobante, o terminarán, digamos. Entonces, lo único que tienen que hacer es colocar todos los estados que tienen cada uno de los casos de uso y son los estados que ustedes tienen en el enunciado que ustedes, para la redundancia, tienen, digamos. Porque no pueden inventar, digamos, todo lo que está en el enunciado es lo que ustedes tienen. Por eso es que el enunciado que se les dio, digamos, es tan largo, porque tratamos, digamos, de que se encuentren todos los posibles estados, digamos, como para que no les genere duda. Supongamos en el parcial usted tiene un ejercicio y el ejercicio le dice, no se tiene que enviar un mail, que supongamos que ese sería el caso de uso, de enviar un mail. ¿Cuál sería, cuáles son los estados por los cuales yo paso para enviar un mail? A ver, alumno, ¿cuáles serían los estados para que yo pueda enviar un mail? ¿Deben haber enviado un mail alguna vez o no?
lo primero que yo tengo que hacer para enviar un mail? ¿Alguno? Y primero, ¿Qué es lo que hago? primero, ¿Qué es lo que hago? primero ingresar las direcciones del emisor y el receptor y luego Bueno, pero para, enviar. vamos por partes, decía ya. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para enviar un mail? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Entrar en Abrir la el cuenta. programa. Bueno, entrar al programa, digamos, o entrar a la página, digamos, de tu correo, ¿no? Entran a la página de tu correo, supongamos que tu correo es Gmail, entonces colocan www.gmail.com, ingresando a la página de correo. Después lo siguiente que tienen que hacer, ¿qué? Y ingresar los datos de Era la la cuenta. opción que dice redactar nuevo correo. No, pero antes de, primero ingresaron a la página, después que ingresaron a la página, ¿qué es lo que Autenticarse. tienen que hacer? Ingreso mis datos para entrar, mi Claro, correo y la ingresan los datos contraseña. los datos del correo, no sé, dirán jhfarfán@gmail y poner la clave, los datos de verificación, digamos, los datos de ingreso. Después que ya están en su correo, ahí pueden suceder dos cosas, ¿no? Ya el correo puede ser que hayan ingresado los datos correctamente, entonces continúan, digamos. Puede ser que hayan ingresado datos erróneos, por ejemplo, ingresé un power incorrecto y terminaría el caso de uso, ¿no? Si ingreso mi dato correcto, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer para enviar un correo? Después que ya ingresé en la página y ya tengo mis datos validados, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Seleccionar el módulo que permite crear un nuevo correo. Y buscar claramente el símbolo más o el que dice nuevo correo. Entonces, y después, eh, poner la ya dirección de pusieron para enviar un nuevo correo. Ya están en esa opción. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que escribir? primero la dirección del origen y luego el mensaje. Bueno, la dirección del origen y el mensaje. Ahora, ¿ese es un estado o es un flujo de datos? Porque yo acá, por ejemplo, sería algo así, ingresando datos del nuevo correo, ¿no? ¿Y cuáles serían los datos del nuevo correo? Lo que vos decís, digamos, que sería la dirección dirección de correo al cual vos le querés enviar y el mensaje, digamos, que vos querés escribir, ¿no? Sí. Y después, ¿qué es lo que harían? Una vez que ya escribiste con los datos. Y bueno, buscar el módulo de enviar y enviar el mensaje. Buscar ahí la opción de enviar, sería enviando correo. Y cuando vos envías el correo, ¿qué es lo que te aparece en pantalla? ¿Te aparece algo generalmente o no? Si fue enviado de forma correcta o hubo algún error. Claro, generalmente te aparece una opción que te dice correo enviado o ya te lo muestra en la. Y después que ya enviaste, ahí terminaría o o puedes seguir. Y bueno, ¿Terminaría o no? habría que cerrar la página y terminaría el caso de voz. Puede ser, sí, cerrar la cuenta de usuario y terminar. Bueno, ese sería el camino básico, todo lo que ustedes mencionaron, sería todo lo que vendría por este lado, por el centro, digamos. ¿Cuáles pueden ser el camino alternativo que yo podría, cuáles son este, cuál es el camino alternativo que puede ocurrir, digamos, al enviar un correo? ¿Qué cosas puede pasar, digamos? Eh, Ustedes envían el correo Podría. y nunca le dio un problema. Siempre perfecto. y antes de abrir la página o la aplicación para enviar el correo, si no hay conexión a internet, eso podría ser un Claro, ese puede ser un posible. camino alternativo. Esto le daría al principio, supongamos, acá al principio dicen ingresando a la aplicación o a la página. Entonces el camino alternativo sería no hay conexión o hay un problema. Y salen, digamos. ¿Qué otro camino alternativo podría ocurrir, digamos? Si Que se el ingresa. correo que querés enviar es válido. ¿Cómo? ¿Sea un correo ¿Cómo? El correo
al que querés, el receptor al que le querés enviar, no, el correo no es válido, te avisa también. O que lo escribiste mal y cuando lo vas a Pero enviar. eso estaría al final, ¿no? Sí, sí. Podría ser también Pero que se vea la ustedes, por contraseña, ejemplo, profe. no se acuerdan del correo. ¿Qué otro camino alternativo podrían tener? Si se ingresa mal la contraseña o el usuario, podría ser otro camino. Claro, como en este caso, por ejemplo, si yo le pongo una contraseña incorrecta, generalmente el correo le dice contraseña incorrecta en realidad vuelven para arriba, digamos. Pero como le digo, en la materia siempre hacemos que vaya al final, digamos, y ahí concluye. ¿Qué otra pueden tener? Recuperar, ¿No? recuperar. Que les pida recuperar el usuario. Sí. Puede ser, digamos. Sí, sí, puede ser acá. Luego de verificar la identificación. Entonces, tienen que tener en claro, digamos, que siempre tienen un camino básico, que cuando ocurre el camino básico, ¿con qué estado? ¿Qué diferencia hay entre un camino básico y el alternativo? El básico sería lo ideal para realizar el caso de uso. Claro, el básico son todos los pasos o todos los estados ideales para realizar ese caso de uso. Y los caminos alternativos, ¿cuáles son los Sería caminos el caso. alternativos? ¿Ah? ¿Cuáles son los caminos alternativos? Las situaciones extraordinarias que pueden ocurrir, digamos, que no están incluidas dentro del camino básico. ¿Estamos? Todo lo que no es normal, digamos, pasa por camino alternativo. ¿Estamos? Entonces, ¿les quedó en claro, digamos, cuál es la diferencia entre camino básico y alternativo? Sí, sí, se entendió. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo de verificar identificación no sería parte de otro caso de uso. Lo de verificar y Identificación. puede ser, pero generalmente, mira, lo que ocurre generalmente es que cuando llega, eh, digamos, ese caso de uso de verificación del usuario estaría antes. Entonces, cuando vos venís a este caso de uso, vos ya pasaste por ese otro subcaso de uso, digamos, que estaba con include, y vos ya ves, entonces, cuando ingresa acá, digamos, ahora vamos a ver algo que es la precondición. La precondición sería en este caso que el usuario ya está verificado, ¿entendés? Que ya pasó por el otro caso de uso. ¿Se entiende o no? Es como si fueran dos casos de uso que uno depende del otro, digamos. En este caso, bueno, porque queríamos hacerle esta pregunta, queríamos separarlo. Pero ¿se entiende o no? Sí, profe. Es solamente que, como vos decías, el otro caso de uso estaría antes, digamos. Entonces, la precondición sería que el usuario ya está verificado. Bueno, y luego viene lo mismo que teníamos acá, pero es la descripción textual de esto. La descripción textual le dice, use el lenguaje del cliente, es un estándar, sencillo y eficaz. El caso de uso intenta asegurar que el proyecto tenga éxito con el análisis de caso de uso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que describir en la descripción de ese diagrama de estado? Primero el nombre del caso de uso, la ID del caso de uso, la descripción del caso de uso. Entonces tengo que decir, quiero enviar un correo electrónico, quiero realizar una compra, bueno, la descripción en cuanto a los pasos que fueron en ese caso de uso. Los actores, ¿quiénes son los actores que intervienen? Pues hay solamente un actor que sería, no sé, la persona que está por enviar el correo, el cliente que está por comprar, o hay actores secundarios como por ejemplo, no sé, el banco al cual le pedimos el banco al cual le pedimos el, que nos habilite nos descuente la tarjeta o realice el pago, el cobro correspondiente. Entonces, le decimos cuáles son los actores, le decimos cuáles son las precondiciones. Por ejemplo, dice, restringen el estado, fíjense que las precondiciones le dice, restringen el estado del sistema antes de que el caso de uso pueda empezar. O sea, es que si yo coloco acá cuál es la precondición, yo ya sé que, por ejemplo, ese usuario es válido o que ese cliente es válido. Entonces, la precondición sería
que bueno, acá la secretaria debe validarse para ese caso, para ese diagrama de estado. ¿Estamos? Entonces, cuando entra aquí, la secretaria tendría ya que haberse validado. ¿Estamos? Podría haberse validado también la identificación de la persona, si yo hubiera querido. Entonces, tengo los actores, las precondiciones, el flujo principal. Esta forma de escribirlo es como ustedes lo van a escribir en la práctica. Dice, flujo principal o flujo de eventos del camino básico. Entonces, fíjense, todo lo que yo tenía acá, no sé si ustedes vieron el numerito que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto es el camino básico. Entonces, el camino básico es el que yo voy a escribir en el flujo de eventos. Y esto irían en alternativa, fíjense en el 9 y el 10. Entonces, cuando yo escribo acá, fíjense, el 1 ingresa la identificación de la persona, el 2 verifica si la identificación corresponde a un socio, muestra la información, pasa al 3, va interactuando, digamos, acá el actor que es la secretaria con el sistema. Ingresa los datos del nuevo socio y el sistema verifica información ingresada, muestra los datos del socio ingresado, solicita registrar los datos y el sistema solicita confirmación de inscripción, la secretaria ingresa la confirmación y el sistema registra el nuevo socio y emite el comprobante con el nuevo número de socio. Esto es el camino básico que yo debo seguir, ¿no? Y es el que tiene que coincidir con el diagrama de estado que yo hice previamente, digamos. Tiene que coincidir, obviamente. Y luego tengo, bueno, las postcondiciones, que las postcondiciones dice que restringen el estado del sistema después de que el caso de uso sea ejecutado. Especifican qué será verdadero. O sea, las postcondiciones es el resultado de hacer todo esto. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado de hacer ese diagrama de estado? ¿Cuál va a ser el resultado final que van a tener? ¿Alumnos? ¿Qué creen que va a ser? ¿Cuál creen que va a ser la postcondición para este caso de uso? Hola. ¿Cuál creen que va a ser la postcondición? ¿Alguno? ¿Qué creen que es cuál creen que es la postcondición? ¿Que el socio está registrado? ¿Se registra el socio? Puede ser, sí, sí. La precondición es lo que se tiene que cumplir antes, digamos, y la postcondición es el resultado, digamos, de todo ese camino básico. En este caso sería que se emite el comprobante o que el socio ya está registrado, ¿estamos? Esa es la postcondición, el resultado, digamos, de ese camino básico que ustedes establecieron. Fíjense, en este caso, la postcondición es se registró un nuevo socio, ¿estamos? Esa es la postcondición. Y luego viene el flujo alternativo. El flujo alternativo eran las cosas que podían o no ocurrir, digamos. Por ejemplo, el camino alternativo era que la persona ya es socio o que se canceló la operación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que escribir, digamos, la precondición, el camino básico, la postcondición y el camino alternativo. Y el último paso son los atributos del caso de uso. Fíjense, dice que incorpora elementos que definen el estado. Por ejemplo, ¿para qué le sirve colocar en esta etapa, digamos, los atributos del caso de uso? Porque yo sé, por ejemplo, es como colocar la entidad y los atributos, porque yo digo, por ejemplo, socio va a tener el número de socio y los datos del socio, no sé, nombre, apellido, nombre, quill, fecha de nacimiento. El comprobante, que es la entidad, va a tener solamente el número comprobante, la fecha. Me sirve dice, para encontrar las clases y los atributos en la disciplina de análisis y diseño. O sea, al colocarlo yo de esta forma, yo ya sé que para el análisis y diseño, que son para las etapas que siguen, digamos, yo por lo menos una entidad de socio y una entidad de comprobante tengo que tener, digamos, y tengo que ver cuáles son los atributos que voy a tener para esa entidad, ¿estamos? No sé, para los que están cursando base de datos conmigo, sí o sí tienen que tener una clave, digamos. Si es una entidad, tiene que tener una clave, o sea, socio tiene que tener el número de socio o ID del socio. Y el comprobante tiene que tener una ID de comprobante o un número de comprobante. Y
Fíjense, este es otro ejemplo, digamos, este está sacado de un libro. Lo que les piden es el nombre del caso de uso, el identificador, la descripción breve, digamos, lo que van a hacer, por ejemplo, pagar impuestos, o venta de autoridad al final del trimestre, los actores implicados en el caso de uso, los principales y los secundarios, las precondiciones que yo voy a tener, el flujo principal, las postcondiciones, los flujos alternativos si es que existen, y bueno, los atributos del caso de uso. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos? Esto es solamente escribir, digamos, todo lo que habían, describir, mejor dicho, todo lo que habían hecho en el diagrama de estado, que lo habían hecho en forma gráfica, hacer una pequeña descripción de todo ello, digamos. ¿Estamos? No es más que eso. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profe, ¿podría explicar lo de actores? Eso no entendí bien de los principales y los secundarios. El actor principal siempre es el que inicia el caso de uso. En este caso, el caso de uso era iniciado por la secretaria, digamos. En el caso de uso que ustedes me decían que era realizar la compra del producto, ¿quién es el actor principal? El cliente. Y bueno, el cliente va a ser el actor principal. ¿Y puede haber algún actor secundario o no? ¿Alguien que interactúe con esa compra? ¿Puede haber o no? ¿Algún actor secundario? ¿Cómo hacen ¿El ustedes banco? para transferir el dinero? ¿A través de qué lo transfieren? ¿O ustedes Y a través pasan el dinero de por la computadora? ¿Cómo hacen para transferir el dinero? ¿A través de qué? Depósito, depósito bancario. Bueno, pero ¿y el depósito? ¿Cuál es la entidad externa de que hace el depósito o la transferencia? ¿Quién hace el depósito? y el cliente. El cliente. No, el banco. O sea, el que inicia el sistema es el actor principal, ¿no? El actor secundario, que cuando usted pone la tarjeta y la tarjeta le hace el descuento, va a ser el banco, digamos, porque el banco es la entidad externa a la cual ustedes le piden, digamos, le pasan una serie de datos y ese banco hace el descuento correspondiente. ¿Estamos? No son ustedes que hacen el descuento, digamos, lo hace el banco. ¿Se entiende o no? El actor principal, entonces, en ese caso, ¿quién sería? ¿El cliente o el banco? El cliente, el actor principal. El cliente, porque el cliente es el que inicializa, el que inicia el caso de uso. ¿Y el actor secundario quién sería? Y usted dijo que era el banco. El banco. No sé, podría ser Mercado Pago o el que con el que usted interactúen, digamos, ¿no? Pero el actor principal es siempre el que inicia ese caso de uso. ¿Está bien, chicos, hasta ahí? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasemos al siguiente. Fíjense, y el último paso, y acá ya nos despedimos, el prototipo de interfaz. Pero el prototipo de interfaz que define los elementos que participan en la interfaz de las pantallas con entrada y salida y documentos impresos. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos? Yo en las pantallas tengo que mostrar cuál es el nombre de la pantalla, cuál es la información de entrada, salida y las acciones que yo voy a realizar. Y en el documento, y si escribo documento, el nombre más el contenido. Por ejemplo, esto es lo que tienen que ustedes escribir le voy a escribir para cada caso de uso, como para que el cliente sepa, digamos, que, cómo van a ser las pantallas con las cuales ustedes van a interactuar, digamos. En la práctica, digamos, generalmente las pantallas se hacen de los 2 o 3 casos de uso más importantes. Y cuando ustedes hagan la práctica de esta materia, seguramente no le van a pedir que hagan la práctica de todo. Van a hacer solamente la práctica de las pantallas, digamos, de los casos de uso más importantes. Entonces, fíjense en cómo tienen que escribir. Dice pantalla de entrada, tienen que ingresar el link y el password y puede decir continuar. Si ponen continuar, pasan a la pantalla principal. Tienen un menú donde tienen una serie de opciones que dicen registrar socios, consultar socios o salir. Si se ponen salir, vuelven a la pantalla anterior y si se ponen registrar socios, se van a la pantalla de registrar socios donde tienen identificar socios, salir
o salir, si le ponen salir, retroceden a la pantalla anterior, y si le ponen registrar socio, entonces muestran un mensaje que dice que la información sobre la verificación de la persona a escribir, y vuelven a la pantalla principal, o muestra un mensaje. O sea, estas pantallas, ¿qué es lo que le están indicando? ¿Qué es lo que le indican las pantallas? Fíjense porque esto lo van a tener que hacer después en la práctica ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que le indican estas pantallas? ¿Qué hace el sistema en cada caso? Claro, ¿qué es el sistema y cómo se lo van a mostrar ustedes al usuario? Entonces, supongamos que usted al cliente final, digamos, que le está por comprar el sistema, entonces ustedes le muestran estas pantallas y ustedes le están diciendo, mira, yo voy a hacer estas pantallas, digamos, vamos a tener un menú principal, en este menú principal puede registrar el socio, o puede cancelar operación, o puede consultar, tener una serie de pantallas. Entonces ustedes le muestran, digamos, de una forma más o menos sencilla, digamos, al socio, perdón, al dueño, digamos, de la organización, cuáles van a ser las pantallas que ustedes van a utilizar. ¿Estamos? Pero es sencillo, digamos, no se les pide mucha más información, mucho más detalle. Se podría pedir más detalle, pero no es. La idea es, digamos, piensen que esto lo tengan que hacer por cada caso de uso. Si no me equivoco, en el trabajo que ustedes, el trabajo práctico que tienen que hacer, tienen alrededor de 15 casos de uso. Imagínense si tienen que hacer las pantallas de los 15 casos de uso. Va a ser muy divertido. Profe, ¿y al parcial cuántos casos de uso entran? No, no sé, porque generalmente no son muchos. Eh, y la idea es que, no es porque antes siempre le dábamos 2 horas, y una hora era solamente para hacer esta parte de requisitos, y la otra hora era para hacer la parte de análisis, diseño y prueba, que era lo que les pedíamos generalmente. Yo creo que va a ser lo mismo, digamos, van a tener 3 casos de uso, o, o 2 casos de uso, no creo que sea más, digamos, y deberían poder resolverlo en una hora. No va a ser más, digamos, porque la idea no es ampliar el tiempo de la evaluación, sino es que tengan evaluaciones más chicas, digamos, que no tengan todo el tema de una sola vez, sino que tengan una parte. Que en este caso la parte va a ser la parte de requisitos, nada más que es lo que van a tener. ¿Está bien? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sigamos. Fíjense, este es un error que algunas personas por ahí lo hacen, no sé, involuntariamente, otros lo hacen voluntariamente, que es la descomposición funcional, y esto no se tiene que hacer. Es un error común en el análisis de casos de uso, es crear un conjunto de casos de uso de alto nivel y luego desglosar un conjunto de casos de uso de bajo nivel, y así sucesivamente hasta que acabe con casos de uso primitivos. Este, Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, yo tengo sistema de gestión de biblioteca, entonces yo podría hacer, no sé, ABM de libro, mantener peticiones, mantener préstamos. Y yo mantener préstamos lo desgloso en añadir libro, eliminar libro, modificar libro. Y eso no se tiene que hacer. Esto es algo que era lo que ustedes están viendo es proceso unificado. Y el proceso unificado no incluye esta descomposición funcional. Esta descomposición funcional se hacía antes cuando era el modelo estructurado, que el modelo estructurado es lo que se hizo hasta el año 2000. Después del año 2000 se hizo todo con modelo unificado. Entonces, está mal, digamos, que vuelvan a esto porque esto no se tiene que hacer. No pueden ustedes dividir uno, no es, tienen un problema y lo subdividen hasta llegar, como dice acá, a un caso de uso primitivo, por así decirlo, a un caso de uso mucho más pequeño, porque no están en el modelo, no están haciendo modelo unificado, están haciendo modelo estructurado, que era, como les digo, lo que se hacía antes, y no están aprendiendo unificado para hacer estructurado, digamos. ¿Estamos? Tengan cuidado con esto, ¿no? Porque muchos chicos, a veces, como le digo, a veces lo hacen voluntariamente, a veces lo hacen involuntariamente, pero no es algo que corresponda, digamos, a hacer. Acá es modelo unificado y ustedes tienen que hacer, digamos, cada uno de estos tiene que añadir libro, eliminar libro, cada uno de ellos tiene que ser un caso de uso, ¿estamos? Y después pueden ver si hay algún, o su caso de uso que deberían incluir con include o con extend, digamos, pero es por aparte, digamos. No se hace esta descomposición funcional. Si ustedes hacen esta descomposición funcional, los profesores de la práctica le van a hacer así una X grande, y después se van a enojar y van a decir, nunca me dijeron.
y le estamos diciendo que no se tiene que hacer descomposición funcional. ¿Está bien, chicos? ¿Alumnos? Sí, Acuérdense de esto, esto por ahí es fácil equivocarse, digamos, pero no lo tienen que hacer, digamos, tienen que aprender modelo unificado de la forma correcta, digamos, no de esta forma, digamos, que es el modelo estructurado viejo.